realizar un nuevo encuentro, el primero de este año, esta vez tratando el tema de eficiencia energética en edificios. Esta es una actividad que intentamos hacer mensualmente desde el IDE, y para hoy tenemos invitados a distintos profesionales que abordan cuestiones distintas de la eficiencia energética en edificios. María Elena Soldati, ella es ingeniera y de UTN Regional Norte. Va a presentar, bueno, el tema más en términos generales, para ubicarnos un poquito en la temática, pero bueno, se ha especializado en los últimos años muchísimo en este tema, así que ha sido un gusto conversar con ella y que haya aceptado, así que muchas gracias por estar aquí. Paola Sandoval, ella es arquitecta de la Universidad Nacional de La Plata y se dedica muy específicamente al etiquetado de viviendas y edificios. Así que por eso nos pareció también una mirada interesante para avanzar un poquito más. Y Adriano Voragina, que nos va a contar la experiencia de construcción de un edificio que considera la eficiencia energética. Así que me parece un paneo bastante interesante de cómo está el tema en estos distintos aspectos. Y nos acompaña también Gastón Gioni, él es el subsecretario, entonces, aquí sabemos, de Energía de la provincia de Buenos Aires, y me gustaría que él iniciara con unas palabras. Bueno, buenos días a todos y todas. Primero agradecimiento a los periodistas que aceptaron participar acá. Este ya que es el tercer encuentro, siendo cuarto dentro de lo que desde la vuelta a la presencialidad. De la vuelta, sí. Bueno, nosotros no participamos. No es muy amigo del Zoom. No me hago el tiempo. Pero bueno. Lo interesante de este tema, y que me parece que cuando incluso charlábamos en cuál iba a ser el plan de trabajo de actividades para el año, el tema de eficiencia energética muchas veces nos pasa a nosotros, a veces en la función pública. En el marco de una discusión, estamos en medio del proceso de transición energética, entonces enseguida lo que se nos exige a nosotros es la mejor energía, la más barata y la más limpia. Entonces, y esa es la gestión. Entonces, en el marco que estamos discutiendo ahora, en el marco de transición, si el gas, si la política offshore, o en generación distribuida, muchas veces dicen, bueno, pero ¿cuánto cuesta? ¿Pero es más barato? Y bueno, ahí está también ese equilibrio donde yo tiro la pelota, del otro lado es el entrevistado, un periodista, algo, bueno, pero esa transición energética también el peso muchas veces tiene que caer en el resto. Y ahí es cuando vamos a la parte de eficiencia energética, donde es la política pública que la tiene que incentivar esto y lo otro, pero después cae también mucho en la responsabilidad en el propio usuario, que es el que tiene que empezar, bueno, ¿cuál es su responsabilidad dentro de, estamos en una tarea de transición, hay que descarbonizar, etcétera, etcétera? Parece que la pata, o sea, no corre el lugar de la responsabilidad de la política pública para incentivar, para tener políticas de eficiencia, pero me parece que es un debate donde, para el usuario en general, hay mucho desconocimiento sobre qué es la eficiencia, dónde se puede empezar a aplicar, y nosotros decíamos, bueno, ¿qué tipo de charlas podemos empezar a dar o pensar en ese sentido? Y los edificios, las construcciones y demás, el Estado juega un rol, también los desarrolladores, los municipios, las empresas cuando tienen que construir su edificio o empezar a cambiar la maquinaria, etcétera, etcétera. Es un área donde hay mucho desconocimiento, es dentro de todo, me parece que lo que es transición es donde más afectamos, que casi no se habla cuando se habla de políticas de transición sobre eficiencia energética, me parece que son unos puntos centrales que hay que tener muchas veces en la agenda, es no qué tipo de energía solamente consumimos, sino cómo consumimos menos energía. Ahí era la importancia de este panel, para que hable sobre el tema, la verdad que lo dejó de las expertas también, era solamente saludar y se les agradece la presentación. Muchas gracias. Bueno, soy María Elena Soldati, soy ingeniera mecánica egresada de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional Delta, que está en Campana. Sí. Hace unos años que estamos trabajando en lo que se respecta a la eficiencia energética y todo eso, y estos últimos años nos hemos dedicado a la edificación, ¿no?
Bien, primero, esto es lo más rapidito, lo más concreto y lo más resumido que puede participar de lo que es la eficiencia energética, que es el conjunto de acciones que permiten mejorar la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y o servicios que sostienen a partir de eso. Esa sería una definición más bien general. ¿A dónde podemos aplicar? ¿En qué entorno se puede aplicar esta definición? Lo primero que nos ocurre son los equipos. Clase A, clase B, las instalaciones. ¿Sí? Equipos, y eso lleva a las instalaciones. Eso lleva a un sector productivo. Eso lleva también al transporte, lleva a los edificios. Cuando hablamos de edificios estamos hablando de hogar y estamos hablando de sector público y privado. ¿Sí? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Sí? Con charlas de divulgación, educación de uso de herramientas, ¿sí? Difusión de las buenas prácticas, proyectos de financiamiento nacionales o internacionales, marco normativo, o sea, estar ayornados y actualizados con respecto a todo lo relacionado con las normas, publicaciones. ¿Qué trabas? ¿Qué trabas vamos a encontrar en nuestro camino a mejorar la eficiencia energética? Vicios, ¿sí? Vicios principalmente del usuario, ¿sí? Del calefactor y abre la ventana porque tiene calor, ¿sí? Falta de recursos económicos o de conocimientos. Eso limita, ¿sí? Restringe la cantidad de opciones de uso. El precio de la energía no revela siempre el costo, ¿sí? La eficiencia energética no siempre está arraigada a las normas constructivas y urbanísticas, y seguramente ustedes tienen en mente unas cuantas más, ¿sí? Entonces, se entenderá por uso eficiente de la energía todos los cambios que se traducen en la disminución de la cantidad de energía utilizada para producir una actividad económica o para satisfacer necesidades energéticas. Y esto es lo importante, es mantener un determinado nivel de bienestar o productividad. ¿Y eso qué va a incluir? Cambios tecnológicos, económicos y comportamiento de la población. Ese es uno de los puntos donde todos podemos entrar. La arquitectura, ¿sí? Es una de las disciplinas que más afectan y transforman el medio, ¿sí? Las ciudades y el hábitat construido constituyen un sistema artificial que demanda todo del medio, ¿sí? Todo lo necesario para su realización y su funcionamiento. Inclusive lo afecta posterior a su vida útil. Entonces, lo que se va a hacer se tiene que pensar, ¿sí? Bien. La cantidad de energía, ¿sí? Que uno va a utilizar para mantener un edificio bajo condiciones de confort depende del diseño y del uso, ¿sí? Esa demanda proviene principalmente de los sistemas HVAC, o sea, los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado, refrigeración, iluminación, agua caliente sanitaria, cocción y demás. El principio entonces de la reducción de esa demanda establece una disminución de los requerimientos, ¿sí? Disminuir los requerimientos para la calefacción, refrigeración. Entonces, la reducción de la demanda se convierte en la primera estrategia para que el edificio sea eficiente. La segunda estrategia es que los sistemas sean eficientes, ¿sí? Los sistemas que uno se aplica al edificio sean eficientes. Y la tercera es el uso de energías renovables para cubrir parte de esa demanda. Si se pudiera, cuanto más, mejor, ¿sí? Pero por lo menos una parte de esa demanda. Lo tengo que mencionar, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires está la ley 13.059, fue con el decreto 1030, se reglamentó esa ley, sobre las condiciones de acondicionamiento hidrotérmico exigibles en la construcción de edificios en la provincia de Buenos Aires. Establece la obligatoriedad de cumplir las normas que irán al aislamiento de edificios y ventanas. Y se aplica a todas las construcciones públicas y privadas nuevas de destinadas al uso humano, ¿sí? Y las normas irán, son estas que están acá, que no las voy a leer, pero estas son las bases de todas las recomendaciones, a dónde tenemos que apuntar, qué es lo que tenemos que leer para lograr un edificio eficiente. Están, por ejemplo, la 1163, que es la de la clasificación ambiental, que me dice las orientaciones, los vientos, las temperaturas máximas del clima, etcétera, etcétera. Las propiedades de los elementos,
perdón, la de la constante, la 2005, y la 1 es la de los materiales, que es la que más aplica ahora con la aplicación que ya les puedo mostrar. Usamos esa que es informática y no voy de eso. Bien, podemos considerar al edificio como un sistema, donde tiene un interior, que están los muebles, las personas, las actividades, los equipos, y la piel o envolvente, que representan los muros, las aberturas, los techos y obviamente. ¿Qué otra cosa interviene? Los usos finales. No es lo mismo que sea residencial, que sea una oficina, que sea utilizada para educación o deporte, o una empresa, una fábrica. La construcción, los materiales, la ventilación, los sistemas de calefacción y aire acondicionado y ventilación, la iluminación, la ubicación geográfica, y todo eso condiciona el comportamiento de esos. Y acá está la parte de por qué nos socorren los software. ¿Sí? Esto es una casita, ¿sí? Ahora tenemos una ventanita, y estos son todos los flujos y las ecuaciones de gastos de transferencia de energía que suceden en la realidad. Tenemos el ambiente exterior, ¿sí? Tenemos el ambiente interior, y tenemos 3 modos principales de transferencia. Uno es la conducción. En la conducción, como verán, interviene la densidad, el calor específico, interviene la variación de la temperatura, no solamente en el tiempo, sino también en la distancia, en atravesar la altura. Y este factor importante, que es la conductividad, que va a permitir pasar o no, ofrece mayor o menor resistencia, ¿sí? La inversa, al flujo de calor. Esto corresponde a la ecuación de la transferencia de calor por convección, donde es diferente el modo de transferencia, es una masa de fluido en movimiento y un sólido. Va a intervenir un coeficiente de transferencia. Este coeficiente de transferencia va a depender de las propiedades del fluido, viscosidad, densidad, velocidad, movimiento. Cuanto más turbulente sea, mayor va a ser la transferencia de calor. La geometría, la variación de temperatura. La diferencia de temperatura y el área, por supuesto, acá también. La diferencia de temperatura entre la superficie y el aire, ¿sí? Y eso se da tanto afuera como adentro, ¿sí? Es importante explicar que, bueno, la conductividad solamente se da en sólidos opacos, ¿sí? Y la convección se da entre un fluido, entonces gaseoso o líquido, y un sólido, ¿sí? Y la tercera forma de transferencia de calor es la radiación, ¿sí? Que esta es totalmente diferente a las demás, no necesita un medio para transferirse, lo puede hacer inclusive en el vacío, lo vemos del sol, que se lo hacemos nosotros, y va a depender de la temperatura, de una constante, del área, ¿sí? Y de las propiedades de la superficie. Cualquier elemento, sea tradicional o no, ofrece una resistencia a la gestión térmica. Y se producen un montón de fenómenos de intercambio de flujos energéticos que definen el comportamiento que no hablaremos. Por supuesto, el de afuera, que va a depender de la región donde estoy, ¿sí? El de adentro lo definimos nosotros. Por supuesto, está la norma RAE, que nos recomienda, ¿sí? Nos dice, o sea, cuál es la temperatura que tenemos para bajar menos, y cuál es la que la mayor cantidad de gente dice que está conforme, ¿sí? No siempre, pero bueno, es que la mayor cantidad, y no solamente incluye la temperatura, sino la actividad que está haciendo, la ropa que está usando. Bien. 2 maneras de evaluar ese comportamiento. Una es un modo estático y el otro es un modo dinámico. En el modo estático, ¿qué digo? Bueno, el clima es estático, las temperaturas son constantes, ¿sí? Y adentro también es constante. Entonces yo voy a tener que hacer varios cálculos, uno para la mañana, uno para la noche, porque voy a dividir, ¿sí? Y voy a elegir el peor caso o el menor caso, la mayor temperatura, la menor temperatura, entonces ahí voy a calcular qué equipo me va a responder a esta demanda, ¿sí? Y en cambio el dinámico, que se acerca un poquito a la realidad, donde son un montón de cálculos recursivos, que lo va a hacer, en el caso del software que yo trabajo, lo hace cada hora, por hora, lo hace. Otro puede ser que sea menos tiempo, ¿sí?
Entonces va calculando y recalculando, ¿sí?, las necesidades energéticas que va a tener ese equipo, o sea, cómo va a responder el equipo. Acá, muy inteligentemente, dar $19, ¿sí?, que se va a ir, y eso también. Bien, si trabajamos en forma estática, ¿sí?, y estas son las recomendaciones que nos da la norma IRAM, en definitiva, el ejemplo más sencillo por ahí es el de conductividad. Tenemos un flujo de calor que atraviesa la pared, algo pasa, algo se refleja, ¿sí? Y esta es la ecuación accionaria de transferencia, donde U representa el coeficiente global de transferencia de calor, donde incluye la conductividad, la convección, la radiación, ¿sí? El delta T, que es la diferencia de temperatura entre un medio y el otro, A es el área que va a atravesar el flujo de calor, y esa diferencia de temperatura es lo que hace que el flujo de calor fluya, así como una diferencia de potencial hace que fluya la corriente, la diferencia de temperatura hace que fluya la energía calórica. O sea, el calor existe siempre que hay una diferencia de temperatura, si no es energía acá, hay energía acá. En ese momento que se manifiesta la diferencia de temperatura, fluye, por supuesto siempre va a tener un cero al menor. Lo mismo pasa con la diferencia de altura para el circuito de agua. La diferencia de altura va solito, si no lo tengo que yo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? La delta T no lo podemos manejar demasiado, el área, bueno, es la que tenemos, y lo que sí podemos manipular es el coeficiente global de transferencia de calor. Y ahí donde la norma IRAM nos recomienda los aislamientos, ¿sí?, donde se va a calcular, los tipos de paredes, los tipos de envolventes, los colores. Acá, por ejemplo, me dice que, bueno, el color oscuro supera, o sea, aumenta el color un 17%, y el color claro lo disminuye en un 50%. Con respecto a las aberturas, el vidrio simple me da un valor de un doble vidriado hermético, un doble vidriado con baja emisividad, y un doble vidriado hermético con baja emisividad y con otro tipo de gas que no sea aire, o sea, con argón, un ahorro de seguridad. Si estos porcentajes andan en el orden, no sé si son realmente. Otras recomendaciones que nos da la norma IRAM son con respecto a las condensaciones, ¿sí? Hay obviamente planillas donde uno puede calcular hasta ver si va a ver si se va a generar humedad de la pared. Con respecto a la carpintería, nos da la RDU, los distintos tipos de aberturas. Con respecto a las infiltraciones de aire, ¿sí? Las pérdidas de calor, ¿sí?, causadas por las infiltraciones de aire pueden representar hasta el 30% total de aire. Otra factor importante es el tema del diseño, ¿sí?, de la que le da al sol, ¿no?, lo que le da a la orientación óptima. En nuestro caso, la norte, ¿sí? Estamos en el sur. Otra cosa que recomendaciones, esto está en la 63, ¿sí? 603, la orientación, ¿sí?, nos da para cada una de las zonas medioambientales cuáles las orientaciones donde se, bueno, por ejemplo, dice, orientaciones donde se reciben como mínimo 2 horas de la semana. O nos da las orientaciones que las necesarias o las favorables o óptimas. También nos recomienda el tema del acceso. Todo esto también se llama estrategias pasivas, ¿sí?, porque uno las hace y quedan pasivas. El acceso al sol, la vegetación, ¿sí?, el acceso a la radiación incidente, según la latitud donde estamos ubicados en el planeta, la existencia de parasoles, ¿sí? Esto es muy regulado, tal vez más populares, pero en el software se ve que lo usan mucho, porque el software es inglés, estadounidense, entonces de ahí lo usan mucho, el tema de las paredes verticales. Yo acá solamente lo vi en el edificio de Lima. ¿Qué hace? Pero bueno, después cuando vi eso, digo, sí. Y por supuesto la ventilación. Bien, estos son los software que yo jugué, lo reconozco. ¿Sí? Son los que yo empecé a trabajar, los que yo estuve investigando, y obviamente con el último que me quedé fue con el IQUES.
El Energy 10 trabaja, o sea, al edificio como si fuera una caja. ¿Sí? El hub es de Carrier. Después que yo lo dejé, avanzó muchísimo, está muy bueno, tengo tentaciones de volver a él, pero está en inglés y está en Steam también. El Transit, o TRNSIS, que es no solamente para edificios, tiene una aplicación aparte para edificios, pero es más que nada para sistemas, ¿sí? Para sistemas eléctricos, mecánicos, y todo eso. El Challenger, me sirvió muchísimo, avancé muchísimo, porque la versión del IQES en español lo tuve que dejar porque solamente aplica el clima para España. No me dejaba poner un clima de Argentina, hasta que me cansé y después dije, bueno, tiene que ver el otro. Y lo tuve que dejar. Anduve dando vueltas por el Energy Plus. En esa época había que escribir todo, entonces medio me renegué en esa época, estoy hablando hace un montón de años. Ahora sí, ahora es maravilloso, es un montón de lugares donde uno puede meter y cargar. Bueno, y me quedé, bueno, en ese entonces con el IQES, ¿sí? El IQES lo que me ofrecía era un asistente, eso es lo que tiene, bueno, tiene un asistente. Entonces, como ustedes vieron la cantidad de cosas que uno tiene que ver en un edificio, uno probablemente se puede olvidar de alguna. Entonces, el IQES me llevaba, entonces eso fue lo que me atrajo del IQES. Es gratuito. Para todos los demás. No, el Energy 10 lo voy a pagar. Pero creo que no evoluciona. Bien, ¿cuál es el rango de aplicación? Se puede utilizar, o sea, cualquier herramienta de simulación, se puede utilizar para evaluar diseños, para investigar, para optimizar el diseño, para facilitar la investigación de nuevas ideas, controlar el cumplimiento de los códigos. Esto es primordial, sobre todo bueno, acá la tenemos, pero bueno, antes no existía. Realizar análisis económico para determinar el impacto de las medidas de conservación y más, ¿sí? Sin hacer otra modificación que desde el teclado. ¿Cuáles son las limitaciones? La entrada del programa es voluminosa y detallada. Cuando más detallada es más fiel en la respuesta del programa, ¿sí? Y los datos no siempre están disponibles. Ha pasado, vamos a hacerle la simulación a este edificio, ¿sí? ¿Cómo es el piso? Ahí tiene, y eso no me sirve, tiene más o menos, ponele, y bueno, entonces lo que voy a responder no va a ser totalmente coherente. Los resultados del programa consisten a veces en datos que pueden confundir al usuario, ¿sí? Y muchas herramientas están detalladas, están diseñadas para la investigación, y a veces el software no permite flexibilidad suficiente como para hacer que el programa cumpla fácilmente con las necesidades particulares. Por ejemplo, cuando yo empecé con el IQES, me relacioné con una persona que se llama Ernesto Fonseca y vivía en Estados Unidos, más latino que yo. Entonces me animé a preguntarle. Entonces le pregunté sobre el IQES, me dio una mano importante, me mostró trabajos hechos, qué sé yo. Entonces cuando le pregunté, ¿y dónde pongo el calefactor? ¿Qué es eso? ¿Ustedes queman gas? Y bueno, yo tenía que ponerlo el calefactor como una fuente de calor. Entonces lo puse, o sea, busqué la manera de meter el calefactor como una fuente de calor, pero como si fuera una cocina que se podría encendida. Pero ellos no usan la calefacción, no usan eso, entonces me quedé, digo, bueno, está bien, sí. Bueno. Por ejemplo, y así otras cosas que a veces suceden y no encontramos el equivalente para simultarlo. Pero bueno, ahí está el... Este es el IQES, ¿sí? Es hijo del DOE, ¿sí? Es un programa sofisticado pero fácil de usar, proporciona resultados a nivel profesional con un nivel aceptable de esfuerzo. Es reconocido por, esta fue la otra cosa que me gustó, reconocido para presentar los proyectos LEED, ¿sí? Los proyectos LEED son los que califican con platino, oro, el edificio, y no solamente el edificio, sino es el entorno, el ambiente, cómo se va
salir, no solamente el edificio, sino todo el edificio. Y tiene una amplia gama de resultados. Como les dije, se puede trabajar con un asistente, pero también después se puede trabajar en modo edición. O sea, yo puedo meterme y tocar finamente lo que yo quiero tocar y arreglar. Otra cosa importante que me lo puse ahí, trabaja bajo la norma RAE, o sea, todo el default es de la norma RAE. Entonces yo no sé qué ponerle porque no tengo el dato y cuando le pongo el demonio. Y después veo si lo consigo el dato, si me lo desaparece o lo modifico. Bien, esta es cuando uno arranca con el request, presenta ese. Ya va por la, yo voy en la 3.7, ¿sí? 3.7. En la web, uno lo puede encontrar en la página del Departamento de Energía, ¿sí? Y lo baja directamente, ¿sí? En distintas páginas lo baja también, ¿sí? Lo baja directamente, baja la librería es excelente. Cuando uno inicia el proyecto, uno puede, obviamente, abrir uno que ya lo tenga abierto, puede, bueno, uno reciente, uno que ya existe, o crear uno, ¿sí? Confieso, nunca lo usé, porque es para generar un archivo climático. Cuando uno no tiene el clima de ese lugar, entonces, o tiene el clima de cerquita, y entonces hace una interpola, qué sé yo, entonces crea según la distancia en kilómetros, según la orientación, no tiene. Nunca lo sé, porque siempre tuve el clima, así que no puedo. ¿Qué se necesita entonces para hacer una simulación? Necesito un archivo climático que le diga hora a hora las variaciones anuales, o sea, de todos los días del año, todo el año. Y esos datos climáticos son promedios de 30 años. A mí me parece una exageración, 30 años, porque el cambio climático no pega. ¿Sí? Entonces nosotros usamos, cuando tenemos que usar el archivo climático, usamos uno que generamos nosotros. Tenemos en la oficina, tenemos una estación meteorológica, y lo traducimos, tenemos un archivo de texto, lo traducimos al formato que nos pide el request, ¿sí? Y usamos ese que debe tener un promedio de los últimos 5 años, ¿sí? Los últimos 10 años, o sea, tenemos ya desde 2008, que estamos guardando información, así que tenemos. Bien, cuenta con 2 modalidades, ¿sí? Esta del asistente, una cuando es una caja, ¿sí? Y el otro cuando es un poquito más desarrollo. Entonces uno cuando es más simple, o cuando es más limitada la información, usa uno que tiene la información. Siempre, yo personalmente, siempre arranco con. Y después, voy. Esta es la primera ventana que uno entra, que uno recibe, y tengo el nombre del proyecto, ¿sí? El tipo de edificio. Acá está una lista de todos los tipos de edificios, ¿sí? Todos los usos que va a tener el edificio, de oficina, de piso, cuántos pisos arriba, cuántos pisos abajo, si es un gimnasio, si es un hospital, si es lo que sea, ¿sí? El clima, ¿sí? La región y el clima. Acá es donde yo pongo el clima, perdón, estas son las utilidades. Estas son las utilidades. Esto si hubiera un código de compliance, que nosotros no tenemos, no existe para nosotros. Las utilidades de electricidad y gas, y acá las utilidades de la ubicación, sí, perdón, la ubicación. Acá tengo la ubicación, y acá me da el clima. Yo acá es donde pongo mi clima, porque una de las opciones al final de cobertura es usuario. Entonces ahí me meto yo y ahí me pide el archivo climático que es .bin, ¿sí? .bin. Bien, el área, otra de las desventajas que después ya me acostumbré, es que está en el sistema británico y hay que hacer todo eso. Pero bueno, una vez que se acostumbra. ¿Qué tipo de refrigeración y calefacción va a utilizar? Hay una lista, ¿sí? El año, ¿sí? Si va a tener control de luz solar, ¿sí? Y el detalle del uso.
¿no? El detalle. Como verán acá, dice una de 41. Una de 41 páginas que uno tiene que pasar, ir cargando toda la información que me va pidiendo. Y por supuesto, no siempre son 41, porque si yo le pongo que no tengo ventanas al cielo, entonces va a saltear algunas, y así. ¿Sí? Si yo le pongo que no tengo tal cosa, entonces va salteando según lo que uno va a elegir. ¿Qué máximo son 41? Bien. Esto acá uno coloca la forma del edificio, ¿sí? Acá el patrón de la zona, bueno, por supuesto en este caso es más sencillo, rectángulo. Acá el patrón de la zona, perímetro corazón. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el clima cerca de esta cerca de la pared tiene una respuesta y es diferente a la que está adentro. Hay otra que dice que es homogéneo, otra que uno lo puede definir acá, bueno, las divisiones en divisiones anteriores, interiores, uno puede hacer lo mismo. Acá también, cuando uno le pone el patrón, la forma, puede meter el plano hecho en AutoCAD. No, mentira. Lo pone y le pone un vidrio arriba y uno lo tiene que calcar. Pero bueno, es más fácil que dibujarlo. No lo hace mal. Pero es más fácil que hacer. La orientación, ¿sí? La norte, y acá están toda la rosa de las orientaciones. El perímetro, las dimensiones, ¿sí? Esta es la profundidad de esto, 15 pies, es lo normal. Las alturas de piso a piso, si fuésemos de un piso, o de piso a techo, bueno, como en este caso, ¿sí? De piso a piso es una y de piso a piso. Ah, y sí tiene techo 2, agua. Y acá viene la parte de las construcciones. Tenemos techo, paredes y piso. ¿Sí? Acá uno define, ¿sí? La construcción, acá uno despliega todo el tipo de construcción. Y la última opción es usuario. Entonces uno puede cargar su propia construcción. Y cuando uno carga su propia construcción va a usar elementos de las capas. Esos elementos de esas capas pueden ser que estén en la librería o puede ser que no estén en la librería. Entonces ahí los puedo cargar como elementos y después usarlos en esa capa, ¿sí? O usarlos en esa capa. Me pregunta, por supuesto, el tema de la aislación adicional, lo mismo para las paredes. Sí, allá se usa mucho en el frame y todo. Madera. Con respecto al piso lo mismo, si está en contacto con la tierra, si hay otra habitación abajo que tiene acondicionamiento, no tiene acondicionamiento, si hay subsuelo, todo. Tipo de piso, lo mismo. Y acá está la infiltración. Estos son los valores que toman por default, uno los puede modificar. Puertas, ventanas y sombras exteriores. Bueno, acá uno va cargando todas, una y por una, cada una de las ventanas que tienen, y según la orientación, las puertas y las ventanas, según la orientación, ¿sí? Todos los tipos de puertas. Lo mismo si tienen sombras exteriores, tiene toldos, si tienen arbolitos, si tienen otro edificio, si tienen lo que sea, ¿sí? Estos, los overhang y los fills, los overhang son los toldos y los fills son los... ¿Sí? Esta que vi yo, que estos fills que son... Con respecto a los vidrios, tenemos la categoría de vidrio, el tipo de vidrio y la gama es impresionante, la biblioteca que tiene de vidrios, de todo, desde simple, doble, triple, con gas, con este gas, con el otro gas, impresionante, y el tipo de frame, de marco, ¿sí? El ancho del marco, y dónde están ubicadas. Uno le puede dar como un porcentaje de esa pared, tiene tanto de vidrio, tanto de ventanas, o le puede decir que no. También le dice la altura de la ventana y el ceiling de cada una. Y si uno no quiere esto, bueno, sí, lo termina poniendo, tiene acá para poner uno la ventana. La dibujo y la cosa. A veces queda más lindo para el dibujito. Si no, se te ponen una ventana sola.
Ocupación, ¿sí? Hay que definir una por una cada una de las ubicaciones adentro del edificio. ¿Cuánto porcentaje del total incluye? Si es un corredor, si es una sala de conferencias, si es una habitación, una cocina, lo que sea, si es una sala de copiado, ¿sí? El diseño, para cuántas personas máximo de ocupación, o sea, de qué cuadrado por persona, el diseño de la ventilación, esto, cuando está en verde quiere decir que es el default, que lo dice la norma ARRAE, ¿sí? Entonces, si yo no sé exactamente qué número es de la ventilación por persona, asumo el 100, adopto el 100. Eso es cuando está ocupado y esto es cuando está desocupado, ¿sí? Las luces, ocupado. Las luces, los veladores y los enchufadores. Todo lo que sea potencia en el equipo de enchufado. Y esto es cuando está desocupado. ¿Qué pasa cuando el edificio no está en funcionamiento, cuando no hay nadie? ¿Por qué? Porque también puede ser oficina, entonces tiene un horario de trabajo y de la noche no hay nadie, y bueno. En cambio en la casa no, eso sería en el pueblo. Acá uno define el HVAC. El HVAC que tiene también una lista impresionante de equipos, ¿sí? En donde uno puede elegir. Esa por ahí es una desventaja, porque a mí me ha tocado simular edificios que no tenían nada. Y entonces le ponía el más sencillo. Le ponía el porque no estoy en... Sí. Para los que no vamos a hacer Sí. el edificio, ¿qué nos está aportando eso? ¿Qué nos va a dejar elegir? Acá te deja elegir el equipo de aire acondicionado que vas a utilizar, el tipo, la fuente, si es eléctrico, si es de gas, ¿sí? Te deja elegir el equipo que vas a refrigerar, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que se hace primero? Primero ponés el que tenés. Entonces comparás la boleta, lo que gastaste, con lo que vos le pusiste, que es lo que tenés. Entonces después le sacás ese y le ponés otro. A ver qué pasa si le pongo este. ¿Voy a gastar más? ¿Voy a gastar menos? Esa es la idea. Disculpame, lo que estás es una simulación de consumo de... No, bueno, no sé cuál es el auto. Uno, el objetivo te calcula el consumo energético en electricidad y en gas de ese edificio durante un año. Y si vos le pones los valores de los precios energéticos, te lo calcula el monto. También te calcula el monto y le pones las temperaturas por mes, una vez sí puedes hacerlo. No, lo haces con el archivo climático. El archivo climático que vos pones de tu zona, ¿sí? Lo conseguís de tu zona, entonces ya tiene todo el rango de temperatura que dice. Es lo que yo decía, que a veces el archivo que usa acá es un archivo de 30 años. Por ahí 30 años es mucho tiempo, porque ya hubo un cambio climático. Entonces podemos usar otro que sea más acotado, o sea, de 10 años atrás, o de 5 años atrás, que es la cercana a lo que está sucediendo ahora. ¿Sí? Entonces vos pones este archivo climático y vas chequeando hora por hora el consumo de energía. Los 365 días. Eso es lo que haces. Que uno, si lo tiene que hacer a mano, tiene que ser 365 veces y cada día según la temperatura. Bueno, acá uno define el equipo. Y acá, bueno, una vez que uno cargó toda la información solicitada, este es el que quedó cuando yo estuve jugando para probar, me quedó ese edificio, y les muestro que lo puse. Pero bueno, varía para el... Cuando termine. Cuando terminamos, y entonces me tira todos los consumos. Los consumos de electricidad, en qué se consumió esa electricidad, este es el de electricidad, este es el de gas, y acá detallado en ventiladores, en luces, en agua caliente, en cada una de las que se consumió. Este es el mismo que este, en distinto formato, este o este formato, según el que uno le gusta. ¿Es todo lo que dan? No, da más. Toda esta lista de reportes de ese una lista impresionante de reportes metida una vez que yo lo corrí y le cargué toda la información en forma. ¿Sí? Acá
¿qué pasa si yo quiero, en lo que te refiero recién, qué pasa si yo quiero cambiarle el equipo? Bueno, lo que hacemos habitualmente es, vamos a simular una casa, usamos toda la información que podemos, las boletas inclusive de consumo para saber cuánto consume, y tenemos que llegar a ese valor aproximado, para partir de una línea, una base. Entonces, una vez que tenemos esa, ¿sí? Llegamos ahí, bueno, con esta estructura, con esta configuración, consume casi lo mismo que la boleta. Bien, una vez que estamos así, entonces le podemos cambiar algo. Le cambiamos algo del envolvente, le cambiamos algo de las cargas internas, le cambiamos algo del sistema de llevar, o del agua doméstica, o la ubicación del edificio. Saco de acá, lo pongo. O sea, ¿qué pasa si lo replico? ¿Sí? Lo hago el mismo, lo hago lo mismo. Y entonces acá uno le hace ese cambio solamente, ¿sí? Y otra vez después simulo la línea base y el otro. En este caso lo que hice fue cambiar la ilusión. Entonces lo vuelvo a simular y después muestro otra vez la comparación de la base con esta comparación. Entonces ahí uno dice, sí, vale la pena, no vale la pena, le agrego este, le sumo este. Y lo que sigue es, este es un trabajito que hicimos de una casa en la isla, que, bueno, era de madera, y teníamos un montón de datos porque era un trabajo de alguien que alguien había hecho, ¿sí? Y lo había hecho todo según las normas IRAM, ¿sí? Entonces, bueno, ese era el resumen del trabajo, y esta era la casita, ¿sí? Estaba en la isla, tiene árboles, y tiene ventilación cruzada, y tiene todo, ¿sí? Y nosotros la simulamos con el IPES, y se buscó la mayor precisión, ¿sí? Para obtener los datos finales, originales que estaban en el trabajo. Le aplicamos todas las estrategias bioclimáticas, porque ya las tenía, le aplicamos y las mejoramos, eso fue lo que usamos el mismo archivo. Y se compararon las calificaciones de planos. Esta es la descripción de la casa, no voy a entrar en detalles, ¿sí? La temperatura que nos da la norma IRAM, ¿no? La 15.603, nos da la temperatura promedio del invierno, la diseño. Esta era la conformación de la casa, ¿sí? Y se le aplicaron las normas IRAM y se obtuvieron la calificación energética de categoría C por la norma esta, la 11.900, por la manera de calificar. El coeficiente volumétrico, todos los datos que le hace de la norma IRAM. Y esto era la simulación, ahí quedó. Ahí solo, porque tenía ventanitas abajo, ventanitas arriba, tenía esta es la parte de atrás, y el lavadero, y esta era la cocina, y esto era la habitación. Definir las paredes, ¿sí? Madera blanda, aire, acá es cómo definir la pared, los espesores, la conductividad, necesito espesor, conductividad, densidad y valor específico, y esto se calcula sobre el valor de la mesa. Son los valores energéticos que tuvimos para un semestre 504. O sea, lo que hicimos era comparar lo que me decía la norma con lo que decía eso. Y estos son las transmitancias de los componentes de la casa mejoradas, que es el más grande. Y le pusimos doble vidrio. Y ¿qué más? Sí, le pusimos aislante en el piso, doble vidrio, aislante en el techo y aislante en el techo. Entonces tuvieron otra vez la demanda obtenida por el simulador y bueno, comparamos, ¿sí? Y dio una de categoría. Y esto, una cosa particular que aprovechamos, era que había un espacio adelante que estaba interesante, entonces yo le puse un iluminador. Entonces ahí era la ganancia de calor, lo saqué del mismo software, la ganancia de calor por temperatura. O sea que no estaba pensado, no estaba originalmente en la casa, no estaba invernándolo, y bueno, era interesante, me gustó, o sea, tenía árboles de hoja caduca, o sea que iba al sol, y se iba a jardín, que se puede vivir ahí, y esa era la ganancia de calor, que eso lo calculé con eso.
Después le pusimos un consumo energético real con las personas viviendo y qué haciendo, y el horario y todo eso. ¿Sí? Es una casa de isla, entonces no están principalmente durante el día, están noche, y están saqueados, mañana y tarde. Se determinó también el consumo energético según los recursos, ¿sí? Lo definimos nosotros y bueno, ahí se simuló y bueno, la simulación, el gas, el consumo, el desglose, y la simulación con las mejoras, y el detalle. Esto es con respecto a los consumos anuales, ¿sí? Lo que sí conseguimos con el eléctrico solamente los ventiladores, porque en general ya un poquito más, pero lo único ahorro que conseguimos en los ventiladores, en cambio de calefacción sí. Y termino. ¿Cuál fue la conclusión? Que la simulación nos permite, ¿sí?, obtener valores más cercanos a la realidad debido a la posibilidad de trabajar con variables dinámicas, ¿sí?, y ajustar de esa manera todas las necesidades energéticas de la vivienda, sin caer en el sobredimensionamiento. Y el análisis del comportamiento del invernáculo de una manera más racional, determinando verdaderos picos de ganancia de calor, ¿sí?, pudiendo orientar esa energía al resto de los ambientes. Algún sistema, algún extractor, se podía transferir esa energía ganada ahí al extractor. Y bueno, se demostró que la aplicación de las normas nos daba muy parecido, y las mejoras, y por parte del consumo de energía, una reducción del orden del 19%, y por parte de la energía eléctrica del 0%. El gas y con eso, nada más que opinión de ley, no nos matamos. Bueno, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Paola Sandoval para trabajar en certificación y etiquetado de edificios. Soy Paola Sandoval, soy arquitecta, me recibí en la Universidad Nacional de La Plata. En lo que es mi desarrollo profesional trabajé en estas temáticas que las empecé a ver después de que me gradué, cursé la maestría en arquitectura y hábitat sustentable, ahí también en la Facu, y en algunos de estos seminarios vimos estos temas. Entonces, luego tuve la oportunidad de trabajar en esos sistemas en la Administración Pública Nacional y también como profesional independiente. Entonces, en esta charla les quisiera hacer como una introducción al tema. Yo no sé si son del sector de la construcción en específico, ¿no? Pero intuyo que son tampoco. Yo en general suelo hablar con colegas que están metidos muy en el tema, entonces no quisiera asumir que por ahí conocen, o tal vez sí conocen del tema. Ahora vamos a ver, voy a tantear su rostro, a ver. Voy a ver si no lo saben. Sí, ahí va, perfecto. Bueno, el tema de los sistemas de certificación y etiquetado energético tiene que ver, bueno, con mucho de esto que ya habló María Elena, de lo que es la eficiencia energética, cómo es como medida de mitigación frente al cambio climático, las cuestiones energéticas, y esto está dentro de los sectores de consumo, está en lo que es edificios específicamente. Entonces, mi intención es hacer una introducción breve como para ponerlos en tema, y si les da cierto interés, bueno, de verlo más detalle en un ejemplo particular. A ver, ahí está, listo, gracias. Me voy más para atrás para hablar lo que es el cambio climático. A mí me gusta mostrar primero estos gráficos que tienen que ver con el aumento en la temperatura global de la superficie. Como podemos ver, hay sucesivos informes de los expertos en lo que es cambio climático, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y ellos desde los años 90 más o menos vienen haciendo informes sobre las bases científicas del cambio climático. Son alrededor de miles de científicos que van llegando a ciertas conclusiones. Y si bien ahora es inequívoco o es indiscutible,
progresivamente eso estuvo inclusive en debate. Ahora ya sabemos o asumimos de que no hay discusión, pero en un momento llevó un tiempo, ¿no? Tuvo una discusión científica desde que era probable que la influencia humana sobre las emisiones podía ser probable y ahora ya es indiscutible. Entonces en ese gráfico se ve como la proyección, cómo sería si solo fuera los ciclos naturales y cómo es ya con la influencia humana. Entonces, con la influencia humana respecto a los valores preindustriales, tenemos una temperatura de 1,1 de diferencia. Entonces, lo que se plantea en estas convenciones de las Naciones Unidas, con alrededor de 196 países, estoy en duda si era 195 o 196, es limitar ese aumento de temperatura a 1,5. Y ahora, bueno, este gráfico refleja el compromiso que hicieron los países en el 2015, en lo que fue la COP21 de París. Cada país que suscribió a ese pacto estableció las contribuciones determinadas a nivel nacional para limitar eso a 1,5. Pero lo que ya se ha visto en las últimas convenciones es que esos esfuerzos que se determinaron aún siguen siendo insuficientes. Entonces, según las proyecciones, que está acá en rojo, si seguimos con esa tendencia, estamos muy lejos de los objetivos que se habían planteado, que inclusive era muy por debajo de los 2 grados, pero ni siquiera eso. Entonces, creo que estamos en 3,8, algo así, un número mucho más grande de esos 1,5 que en realidad deberíamos limitar. Entonces, en una de las últimas conferencias, yo no recuerdo, la COP26 que leí, te decían de que el momento es ya, ahora o nunca, si no, o sea, en realidad es ayer, antes de ayer, pero se sigue reforzando de que los esfuerzos tienen que ser ya porque no estaríamos llegando a lo que ya inclusive estamos viendo los cambios hoy en día con el 1,1. Y dentro de lo que es el esfuerzo para reducir emisiones, ahí aparece el tema de los edificios. Lo que es construcción de edificios, su uso, no solo su construcción, sino también su operación y los materiales que se utilizan para construir esos edificios. Entonces, en uno de estos últimos informes, que es específico de lo que es edificios, habían calculado que tenemos como alcanzamos un nuevo pico en lo que es emisiones para lo que es edificios. En todos los sectores que emiten el que es edificios que están en 37%. Esto es en lo que es construcción y operación de edificios. Y también en lo que es en los sectores de consumo final, los edificios también aparecen en un 34%. Y estos son valores más altos históricos, que en un momento se frenaron un poco con la pandemia, pero volvieron a repuntar, porque hubo en los gráficos de lo que es el PIB, por ejemplo, en todos los gráficos se ve que hubo una caída por la pandemia y después repunta, porque toda la repuntación económica, la reconstrucción. Y esto en los edificios también se refleja. Acá se refleja. Se hacen proyecciones para que los edificios en 2050 sean de emisiones cero netas. Este es como a lo que se aspira, y lo que muestra este gráfico es que hay una brecha aún más grande, ¿no? Porque estamos acá y tenemos esta brecha. Este es un índice que han calculado de Naciones Unidas para ver qué tan lejos estamos de esa meta. Acá se puede ver de que la brecha es más grande de como era en el 2019. Acá tuvimos como un aplanamiento por la pandemia, pero bueno, hemos repuntado y ahora estamos más alejados de esa meta que tenemos. Entonces, bueno, cuando acá dice esta frase, estamos ampliando la brecha y, como ven, tiene un peso importante, alrededor del 37% de emisiones y 34% en las emisiones de producción. En este gráfico, que es de la Agencia Internacional de la Energía, que suele proponer medidas a todos los sectores de consumo, acá ellos dicen que al 2050 hay un potencial muy optimista del 97% de reducir estas emisiones. Entonces, que sería de al 2030, ellos dicen que con cuestiones de consumir de manera eficiente o con comportamiento eficiente o con eficiencia energética o la electrificación, ¿no? Lo que es electrificación, bueno, yo por ahí no soy tan
no sé tanto por ahí del tema de los beneficios de la electrificación en los edificios, pero es un tema que me gustaría abordarlo en otra charla o estudiarlo un poco más. Pero yo lo que quería centrarme es en el potencial acá de la eficiencia energética, que en ese 97% de potencial tiene un gran peso, seguido de la electrificación. Entonces, como vimos, la eficiencia energética es una de las principales acciones a implementar en este sector, y lo que quería mostrar es que hay otros pasos previos que tienen que ver con la eficiencia energética, que lo que esté construido que sea adecuado al clima, que no, ya de por sí no requiere energía en su operación, por ejemplo, que los códigos de construcción también, antes de que vayamos a construir algún proyecto o algo, incorporen criterios de eficiencia energética, todos los pasos previos, y después ya, cuando ya están lo construido, hay que apuntar con la eficiencia energética y ver qué se puede mejorar. Y en un paso siguiente, que aparezcan las energías renovables. Muchas veces por ahí apuntan en lo que es construcción, de decir, bueno, vamos a poner paneles, pero en realidad hay unos pasos previos que siempre hay que tener en cuenta. Pasa muchas veces que proponen mejoras y se enfocan acá y no ven todo lo que es. Entonces, la Agencia Internacional de Energía también hace un set de recomendaciones, de medidas puntuales en lo que es eficiencia energética. Y mencionan como, por ejemplo, los estándares mínimos de desempeño en los códigos de edificación, que en Argentina incorporan las normas IRAM que ya mencionaba, que eran todas las por hidrotérmico, que la provincia de Buenos Aires tiene la ley, o sea, tienen todos estándares que están establecidos, y hay municipios en el país que también toman las normas IRAM, que son normas técnicas que tienen que ver con acondicionamiento térmico, y tienen todas estas pautas que hay que cumplir. Eso sí lo tenemos, y a nivel internacional es mucho. Los edificios de energía neta cero, que son los que tienen bajo consumo de carbono. La mejora de la eficiencia energética de los edificios existentes, que es con estos planes de retrofit que le llaman, que es mejorar la envolvente, mejorar los equipos, a través de esquemas de financiamiento, por ejemplo, que eso lo están haciendo mucho en algunos países en Europa, que están mucho con el problema del gas, entonces están con esos esquemas de mejora de edificios. También la mejora, bueno, de esos sistemas, cuando hablo de sistemas, bueno, yo también lo mencionaba, la envolvente constructiva, los equipos que tienen instalados, porque las construcciones también tienen sistemas, no son sistemas que intercambian energía y tienen distintos componentes, y esos componentes son los que son susceptibles de mejora. Y dentro de esas medidas que se encuentran estos temas de etiquetado y certificación que les quería contar. Esto es como, quería ponerlo en contexto para ver de dónde sale. Muchas veces, hablo directamente del sistema y me falta como toda la intro, cuando no está en el tema tal vez. Estos sistemas lo que hacen es evaluar una definición muy general, ¿no? Evaluar el desempeño energético de edificios que pueden ser nuevos o que ya estén construidos, existentes, que estén en operación. Después tienen distintas metodologías, ¿no? Pero pueden calificar el uso de energía en operación o lo pueden estimar a nivel teórico. Ahora lo detallo un poco más. Y el fuerte que tienen es que brindan información. A través de una etiqueta o de un sello podemos saber qué tan eficiente es bajo ciertos parámetros. Depende del sistema. Y digo, depende del sistema porque ahí averigüé, por ejemplo, según fuentes que nuclean, esto es una asociación que nuclea sistemas de certificación verde, por así decirlo. En 2021 ellos registraron 74 sistemas de este tipo, usados en 184 países. Ya hay un montón de opciones y según cada país han surgido distintas iniciativas y hay algunas que son globales. Es todo un mundo, yo por ahí voy a categorizarlos en dos grandes grupos, y de esos dos grandes grupos, dos ejemplos, de los cuales yo conozco más. A nivel general, este es un ejemplo de la vida real. En un edificio había dos placas indicando que este edificio había sido certificado con este sistema, que se llama BELS, que en español será, bueno, un sistema de etiquetado de eficiencia energética para edificios. En general estos sistemas consideran ciertos pasos, ¿no?
primero hay que evaluar al edificio, y eso lo hará un profesional o un técnico que esté capacitado en el tema, que siga distintas metodologías, ¿no? Según el sistema. Una vez que evalúa el edificio según ciertos criterios, obtiene una calificación. Esa calificación, bueno, habrá que revisar si habrá que hacer una auditoría o algún tipo de revisación, y si hay conformidad, se emite un certificado. Y luego ese certificado que indica la calificación se le informa a los actores. Puede ser el cliente o la persona que lo pidió, o al Estado o a cualquier interesado, por ejemplo, una vivienda, saber cuál es la calificación, lo va a saber. Y una de las formas de comunicarlo es a través, bueno, en este caso, la instalación de una placa en un edificio particular. Si bien acá está, bueno, esto está en japonés, pero creo que es bastante intuitivo, porque no sé, acá en la segunda placa ellos indican más o menos qué significa cada cosa, cuál es el rango de las estrellas. Dentro de la misma estrella, acá con nivel de colores podemos identificar un poco más, saber qué tan eficiente. Después habrá que meterse en detalle y ver qué implica. Sí, yo lo vi y algo estudié, pero bueno, es difícil acceder a la información en japonés, me ha pasado. Pero lo pude ver ahí en vivo. Y este edificio también estaba certificado de otros sistemas, pero la placa que estaba inicialmente era esta. Entonces, cuando les mencionaba anteriormente que lo había dividido en dos sistemas, porque a mí me es más fácil explicarlo así. En una primera categoría puse a los que son los sellos o certificaciones de evaluación ambiental, que tal vez uno de los más conocidos puede ser LEED, que vos lo mencionaste. Hay otros también, por ejemplo está el sistema BREEAM, este viene de Reino Unido, si no me equivoco. Voy a apoyar en vos si digo. Bueno, yo no lo conozco particularmente, pero sé que tiene bastante uso. Este es el Building EQ, que es desarrollado por ASHRAE, que también lo mencionaste, que es una asociación de especialistas en calefacción, refrigeración y, bueno, ese tipo de aire acondicionado. Son especialistas en Estados Unidos y ellos hicieron este sistema. El sistema de certificación EDGE, que voy a explicar ahora, que conozco este grupo, y también, por ejemplo, el de Passive House, si han escuchado, que este viene de Alemania. Todos son a nivel local, son dentro de todo incipientes. Sí sé que LEED tiene más trayectoria acá en el país, inclusive algunos edificios públicos y privados tienen las placas. No sé si las han visto, tienen un rango, ¿no? Tienen platino, oro, y un edificio certificado, por ejemplo, LEED o alguno de estos FREEAM, es como un plus, y claramente dice, el edificio es sustentable. Hay que ver bajo ciertos parámetros, pero bajo estos parámetros lo es. Bueno, y muchos de ellos a veces tienen software propios, como les mostraba ella. Todo tiene alguna herramienta de cálculo para favorecer esa evaluación. En el caso del sistema EDGE, lo que tiene, bueno, es un sistema de certificación de edificios y se enfoca en la eficiencia del manejo del uso de la energía, del uso del agua y de la energía incorporada en los materiales. Entonces, ellos han desarrollado un software que es libre y gratuito, o sea, bastante dinámico. Bueno, lo que es importante mencionar es que es un sistema que fue desarrollado por el IFC, que es la Corporación Financiera Internacional, que depende del grupo del Banco Mundial. Entonces, esto hace que tenga un carácter más, que sea utilizable para el sector financiero. Ese es como el nicho al que apunta. Apunta al sector financiero porque claramente, bueno, acá está chiquito, ¿no? Pero ellos parten de un edificio base convencional, ellos estudian el mercado, como el mercado de la construcción, como está actualmente, y definen un caso base. Y lo que nosotros vamos a analizar se va a comparar con ese caso base. Y la idea es que consumamos menos que el caso base, que es lo que estamos acá. Por ejemplo, esta barra muestra un caso base, y nosotros implementando medidas vamos reduciendo el porcentaje del agua, de la energía y de los materiales. Entonces nuestro caso va a ser, sí, queremos que sea más eficiente respecto al comercio. Y eso lo podemos hacer con un software, y esto lo que tiene es todo un set de metodología que tiene distintas medidas, ¿no? Y ese set de medidas corresponde a cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, en uso de agua,
hay ciertas medidas que dicen, bueno, incorporar aireadores en las duchas, en un hotel, o incorporar aireadores en lavamanos públicos. Entonces yo le doy el PIL de esas medidas, defino el parámetro y me lo va a calcular de manera sencilla. De manera dinámica me va a calcular y yo voy viendo. Y eso es gratuito. Lo que tiene que ser dinámico es que lo pueden mostrar más rápido al potencial cliente, por ejemplo, porque esa es la lógica que tiene, ¿no? De un cliente quiere tener una construcción eficiente, entonces el experto o el asesor lo puede calcular rápidamente y se lo muestra. Y no solamente le muestra el porcentaje de ahorro, sino que le muestra en términos de energía y cuál sería el costo estimado en dólares. También creo que calcula, ahora me tengo que fijar bien, pero calculaba el retorno también de la inversión, porque está muy metido en lo que es eso, ¿no? Claro, si se quisiera hacer un préstamo y por ahí tiene que ver algo del Banco Mundial, a veces piden estos parámetros, que alguna mejora en vivienda o algún proyecto de vivienda financiado por ellos, piden que tenga esta certificación. Lo que sí tiene esto, si bien es gratuito y se puede utilizar para ir probando, tiene un esquema de certificación, o sea, para obtener el sello, así como mostraba el edificio así, el que tenía la placa, para tener la placa hay que hacer todo un proceso, ¿no? No es calculo y digo que me dio eso, sino que primero, en este caso, tiene estos actores definidos, ¿no? En la etapa del proyecto, un cliente contacta a un experto o un asesor en el tema, cargan los datos, cargan todo lo respaldatorio para decir, bueno, yo puse paneles solares y tengo ventanas eficientes, en esta etapa lo tengo que mostrar con documentación, ¿no? Y después yo cargo todo eso en el software y un auditor acreditado por los que manejan este sistema, lo revisará y verá si cumplo o no con los parámetros. Entonces, una vez que ellos dan la conformidad, un órgano de certificación, que es un instituto también privado, emite la certificación y se publica en todos lados o también te dan una placa. Y una vez construido, hay una cierta cantidad de tiempo para volver a hacer el proceso, porque una cosa es la etapa del proyecto y otra cosa es la etapa de construcción. Pueden suceder entre lo que está planeado y lo que efectivamente se construye, suceden cosas, entonces hay que volver a ratificarlo. Y lo que es proyecto, diseño y proyecto tiene un rango de tiempo, ¿no? Entre que se presenta y el tiempo a construir, creo que son 2 años, no recuerdo muy bien. Y esto es a grandes rasgos el sistema. Ellos suelen ser, como es algo de mercado, lo muestran mucho, tiene mucha publicidad y se usa en muchos países. Pero está apuntado a lo que se llaman economías emergentes, entonces están tratando de introducirse en Latinoamérica, Caribe, en África, en el sudeste asiático. De a poco van implementando y tienen distintos usos, ¿no? Para edificios de hoteles, oficinas, conjuntos de vivienda, hospitales, o sea, todo ese tipo de edificios cubren ellos. Y después hice otra categoría que tiene que ver con sistemas de calificación y etiquetado, que a nivel gráfico, lo que es la escala se asemeja a lo que ya vemos en el día a día, en lo que es electrodomésticos y gasodomésticos, que estamos más familiarizados, y muchos de estos programas, muchos de estos sistemas forman parte de programas o políticas públicas, llevadas a nivel nacional o a nivel local. Un caso emblemático es el de la Unión Europea, que ellos tienen una directriz para todos los Estados miembros, que ellos deben implementar los que se llaman los certificados energéticos. Están obligados a hacerlo, lo van adaptando según su realidad, pero siguen más o menos las mismas normas, siguen como las mismas pautas. Por ejemplo, el caso de España, que sigue esa directiva, lo que le dice la Unión Europea, y tiene, por ejemplo, esta es una etiqueta para un edificio terminado, para todo tipo de edificios. Después cada país se va viendo cómo es el esquema de cómo se genera ese certificado, quién lo aprueba, eso ya depende del Estado miembro. Y a nivel regional hay ejemplos como es el caso de México, que entiendo que esto es para lo que es solo envolvente, pero el envolvente del edificio, ¿no? Pero el diseño es similar a todos los electrodomésticos que ellos tienen de su programa etiquetado, por ejemplo, es la misma gráfica. En el caso de Chile, ellos vienen hace muchos años con el sistema de calificación energética de viviendas,
que la bajada es a nivel nacional, ellos tienen estándares de construcción y los municipios lo tienen que adoptar. Entonces, dentro de esos estándares está la calificación energética de vivienda, que lo realizan técnicos competentes que ellos forman y habilitan para tal fin. Lo que tiene el de Chile es que tienen la ley de eficiencia energética y recientemente lo pusieron obligatorio. O sea, ellos tienen un paso por ahí más establecido. Lo que es Brasil, ellos desde los años 80 a los años 90 que tienen programas de etiquetado, y dentro del mundo del etiquetado también analizan edificios. Y en Argentina tenemos otro recorrido que es más de lo que es el etiquetado de viviendas, no se abarca todo lo que es todo tipo de edificios, sino solo viviendas. Esto fue una iniciativa provincial desde Santa Fe, que luego se impulsó a nivel nacional, y en estos 5 o 6 años se ha desarrollado y se ha ido nutriendo, ¿no? Porque arrancó desde una provincia y luego se expandió, entonces en ese proceso se fue recabando información de todas las provincias. Tenemos en lo que es construcción tenemos un panorama muy diverso, también de climas, también de cómo se construye, o sea, tenemos mucha diferencia. La provisión de energía para calefacción dependerá si tiene gas, si no tienen gas. Entonces, en todo ese recorrido hubo que hacer un despliegue territorial. Y recientemente salió una resolución creando el programa. Entonces está en una nueva fase que se irá reglamentando. Los conceptos son siempre los mismos, igual a pesar de toda esta trayectoria, y el objetivo es establecer un sistema de etiquetado de eficiencia energética de viviendas, y que pueda ser utilizado a nivel nacional por todas las provincias. Para que preguntita, sí. ¿Todos estos sistemas etiquetados están orientados específicamente a, no sé qué palabra usaste, como el borde, como la parte constructiva, ¿no? De la vivienda del edificio? Por ejemplo, si uno construye un pequeño barrio, Sí. y le pone paneles solares para que parte del consumo de la energía ya esté resuelto por ese lado, ¿impacta o no impacta en los etiquetados? Pareciera que no. Depende del sistema. Por ejemplo, el de México, por lo que tengo entendido, ve solo el envolvente. Etiqueta solo eso, pero en los otros sistemas sí pueden que lo tengan en cuenta. En el que es de vivienda sí lo tienen en cuenta. No tiene solo lo que es el envolvente, o sea, la parte construida, sino que también los equipos y si tiene energías renovables. Lo que este sistema en particular sí lo tiene en cuenta. Pero es solo para viviendas, a diferencia de otros que se pueden ver oficinas, hoteles. No, en este caso solo viviendas para Argentina. ¿Cuál es el incentivo para una vivienda? Es económico, digamos, ahorrarse parte de la factura de electricidad o Y de en otros gas. países es más complicado porque hay que ver con el tema de las tarifas y el esquema de subsidios, que o sea, a veces es una inversión grande y tal vez el retorno económico en general no suele dar muy bien. Sí, sí, conocemos. Entonces, claro, tiene que haber un incentivo, algo que apoya a la gente a que lo haga, ¿no? En esos esquemas, muchas veces se complementan con otras estrategias y son utilizados para fundamentar esquemas, ¿no? De financiamiento y mejoras. ¿Sabés si en otros países hay, digamos, crédito hipotecario, no sé, con alguna tasa diferencial, si el proyecto que se presenta, constructivo, Sí, cumple con esto? Sí, hay países que en lo que es créditos, o si no, a la hora de adquirir o hacer una mejora, tienen programas de retrofit, de que te trata para contratar técnicos que te hagan la mejora, que te planteen, ponerle aislación térmica, por ejemplo, lo hacen. Pero bueno, hay que ver cuáles son las opciones en cada país, ¿no? Si se puede financiar la compra de equipos eficientes, ver si se puede hacer en cuotas, por ejemplo, acá en nuestro país. Entiendo que el Banco Nación tiene una sección donde está promoviendo la eficiencia energética, por ejemplo, los equipos. Ha habido programas que incentivaban la compra de aires acondicionados más eficientes. No, pienso que no sé si Santa Fe lo hizo, porque mencionaste Santa Fe como pionero, pero si descontara, por ejemplo, impuestos provinciales que están asociados a la propiedad, ¿no? Si uno tiene el etiquetado, bueno, sería un incentivo económico. En las leyes provinciales, las que están... Pago menos de ABL, por ejemplo, o de impuesto inmobiliario en realidad. Sí, en las leyes provinciales, Santa Fe, en su ley que salió en 2019, planteaba un beneficio en el impuesto inmobiliario, que actualmente no sé si se está ejecutando, pero en lo que es el cuerpo de la ley estaba. Tenía una tabla según la categoría de eficiencia energética de la vivienda, un porcentaje de ahorro en ese impuesto. Que también tiene que ver de dónde sale, desde qué
nivel del Estado se plantee la política, a ver qué beneficio puede ofrecer. Claro. A nivel provincial era ese, a nivel municipal habría que ver, porque ahí el mundo de los municipios es muy complejo, si cobran impuestos o no, los códigos, si tienen una oficina ahora particulares, a veces no tienen municipios pequeños. Y a nivel nacional también ver qué bajada hay, porque o sea, el alcance de vivienda social y no vivienda privada. En algunos países, por ejemplo, como decía Chile, ellos las pautas de construcción para los municipios las vienen de nación. O sea, viene la bajada y viene directa. Pero en países más federales es más complejo. 5 minutos, buenísimo. Y bueno, como les mostraba acá, tenemos en cuenta lo que es calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación. Y a este requerimiento global, que es calculado de manera teórica, se le puede ver cuál es la contribución de las energías renovables, que solo considera equipos solares fotovoltaicos y solares térmicos, no borde eólica o otros sistemas. Acá es importante remarcar que esto es calculado de manera teórica, con ciertas hipótesis de uso, y no es dinámico como lo que mostraba María Elena, sino es más estático. Todos los definiste, el estático y el dinámico. Este sistema es estático. Pero aplica. Sí, tiene es un estático como reacción dinámica. Sí, es como que da un pasito más, un poquito más. El sistema Edge también tiene un balance térmico similar a este, también es estático, no sé si tiene corrección, pero también es estático. Y bueno, este tipo, bueno, el etiquetado de viviendas, acá también, igual que Edge, también tiene un aplicativo web que permite calcular esto de manera sencilla, porque también hay todo un cálculo detrás de balance térmico que es muy difícil hacerlo a mano con un Excel, entonces se ofrece una herramienta libre como para poder hacer estas pruebas, y a partir de cómo es la vivienda actual también podemos ir probando distintas propuestas de mejora. Entonces podemos hacer unas mejoras en lo que es cómo está construido, no sé, mejorar las ventanas, mejorar la cubierta de los techos, incorporar aislación térmica y ver cómo podemos tener un salto potencial en la mejora de la eficiencia, de una clase G a una clase D, por ejemplo, en todo caso hipotético. Y una vez que ya actuamos en lo que es la envolvente, ver qué sucede con los equipos que se instalan y tal vez potencialmente podríamos ir escalando. Y el último paso, las renovables, pues siempre antes de eficiencia y luego renovables, podemos tener, no sé, potencialmente una letra A. Así que, bueno, ya no el tiempo. Esto era una breve introducción de dónde se insertan estos temas, de cómo se pueden clasificar en esos dos grandes grupos, y a veces han visto lo que es LEED, bueno, o si han escuchado hablar de etiquetado de viviendas o no, pero esos sistemas se inscriben en políticas y programas de mitigación frente al cambio climático, específicamente en lo que es edificio. Y como pueden ver, son como 174 o más sistemas, y cada uno de ellos tiene una metodología propia, un software, distintos profesionales que se capacitan para ello, pero todos como que persiguen, ¿no? Eso que es bajar las emisiones en el sector de los edificios, que tiene un peso bastante importante. Y cuando me toca dar charlas así en el sector de la construcción, está bueno como llamarnos la atención a los que estamos en ese mundo, que proyectamos y diseñamos y construimos, el peso, ¿no?, que tenemos en el diseño de los mismos y en su operación, y la responsabilidad que tenemos, ¿no? Así que si les despertó interés, bueno, seguiremos más adelante algunos. Si les gustó alguno de estos sistemas, si quisieran saber más en detalle, me avisan. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mariano Brandina nos va a contar una experiencia concreta. ¿Qué vamos a hacer? Algo que vamos a hacer. Está por proyecto. Bien. Bueno, les vengo a contar un poco la historia del Centro de Energías Renovables que tenemos proyectado en Proingel, el programa de incentivo de regeneración distribuida. Más o menos, ¿lo funciona? Bien. El proyecto del Centro de Energías Renovables de la provincia de Buenos Aires surge desde Proingel como un centro de promoción, investigación, incentivo a la energías renovables en la provincia,
más que nada la generación distribuida también, dentro de la provincia de Buenos Aires, cómo surge a través del Ministerio de Infraestructura y el FREVA, bueno, todo lo que ya sabemos, estamos del proyecto. Arranca, el objetivo de esto es la construcción y puesta en funcionamiento de este primer centro. La idea es que sea una sede de referencia para todo el sector, donde podamos hacer eventos en el sector, de charlas de investigación, se puedan dar este tipo de charlas, se den talleres, hagamos todo lo que podamos para incentivar a la generación renovable, y bueno, también tengamos un centro demostrativo donde podamos ver, palpar qué es lo que se está haciendo en la provincia. El proyecto surge, bueno, dijimos, tenemos que hacer un edificio, tiene que ser un centro. Trabajamos con energías renovables, tiene que ser un edificio sustentable. Las pautas básicas, obviamente, el diseño bioclimático, autogeneración renovable y eficiencia energética. Bueno, después de la charla de ellas, tenemos que correr la eficiencia adelante y la generación abajo. Algo que como hacemos renovable, nosotros lo ponemos arriba para mostrar un poquito. Arrancamos con eso, esas fueron las pautas generales. Volvemos a lo mismo, hicimos incentivo, investigación, desarrollo. ¿Con quién vamos a tratar? Principalmente con la Comisión de Investigación Científica de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a charlar con ellos. Tenemos la propuesta, tenemos el proyecto, y ellos nos dicen, bueno, listo, nosotros tenemos un lugar. Les podemos prestar un lugar, hacemos un convenio, nos prestan un lugar dentro de la Ciudad de La Plata, en el campus tecnológico que hay con ellos. Convenios como datos para lograr obtener el espacio. Ahí va a ser el edificio. No sé si conocen la Ciudad de La Plata, esto es Gonet, es una localidad que queda ahí nomás a unos 10 minutos de la Ciudad de La Plata. El campus tecnológico que tiene la CIC queda sobre el Camino Centenario, que es una de las arterias principales que tiene la Ciudad de La Plata. Ellos en todo este espacio tienen dos centros de investigación. Centros de investigación acústicas, de investigaciones que tienen que ver con los materiales lumínicos, bueno, un montón de centros de investigación que hay en todas estas construcciones, quedando todos estos espacios verdes grandes, que bueno, uno cuando va por el Camino Centenario, un gran campus gigante, qué lindo que es el lugar, todo verde. Entonces nos prestan este espacio que está acá, adelante de una arboleda. Más o menos el comodato quedó en un predio de 90 por 100, o sea, 90 por 75, es 30 metros más acá que no sé cuánto acá. Este es el lugar que nos dan. Bueno, listo, ya tenemos el lugar, ese es el inicio general de hacer un edificio, tenemos el lugar, sabemos dónde queda, vamos a ver quién lo hace. Volvemos con nuestros básicos, nuestras primas básicas de cómo vamos a hacer el edificio, y qué hacemos. Esto es nuestro metido, así que esta es la parte que nosotros sabíamos. Vamos al edificio bioclimático y de eficiencia energética. ¿Quién trabaja en esto? ¿Quién nos podemos juntar para trabajar con esto? Vamos a la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata, hay un Instituto de Investigación y Política del Ambiente Construido, que es un instituto que trabaja con el CONICET, que tiene investigadores muchísimos años. Entonces nos empezamos a juntar con ellos para ver cómo hacemos este diseño. Se hace un convenio con el centro de investigación, les planteamos las pautas nuestras, decimos qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer, vamos al lugar, vemos el lugar y surge el diseño. Este es el edificio. Este es el diseño que después de idas y vueltas le veremos contar con la gente de CONICET. Ahora se los voy a contar un poco todo, pueden ver que es bastante lindo en el dibujo, vamos a ver cuando esté construido cómo va a quedar. Pero, empezamos con lo que veníamos hablando de las tres pautas. La primera pauta es la de la generación renovable. Ustedes ven acá un pequeño parque solar, acá también hay paneles solares, termotanques solares, y acá hay unos paneles solares, y allá al fondito a la izquierda, a la derecha, se ve otra instalación solar. Más o menos, acá un poco comentario, tenemos un pequeño parque solar que tiene tres tipos distintos de orientaciones y de diagramas dentro de lo que es el parque solar. Un sistema sin cubiertas en los techos del edificio, que está sobre un techo de la parte de la segunda planta y sobre el techo de los talleres, y un sistema de generación en cocheras que tiene sobre la pérgola, que es un estacionamiento pequeño, que ahí la idea final es tratar de poner un cargador eléctrico para vehículos.
Un poquito de comentarios del espacio, teníamos unos 25 metros por 75, más o menos, donde nosotros íbamos a implantar en nuestro pequeño parquecito solar. Nos quedábamos con un pequeño espacio de resguardo para una futura instalación, pero ya la cubrimos. Así que vamos a tener estas 3 diagramas de parque solar y aquí vamos a poner un pequeño bombeo solar también para darle agua al edificio. La idea de estas 3 diagramas distintos es poder comparar. Se va a instalar una estación meteorológica de primera gama para poder comparar bien qué es lo que tenemos acá, qué diferencia hay entre la generación de los distintos diagramas que podemos tener para la generación renovable. Obviamente el objetivo de esto va a ser la investigación, porque no es que va a generar una gran cantidad, pero bueno, vamos a tener tipos de arreglos que hay dentro del pequeño parquecito solar. Una orientación norte, que es la orientación más común, la que se pone arriba de los techos de las casas, lo más normal que van a encontrar en un parque solar, los que normalmente instalamos en ProInGED. Son pequeñas instalaciones, son 3 mesas, son 9 kilowatts de potencia, para una casa es mucho, pero bueno, para el edificio con todas las disposiciones que tiene el edificio, es una parte de la generación, que es la parte más grande por ahí de toda la generación renovable que tiene el edificio. Por otro lado, tenemos una instalación este-oeste, que es una instalación, no se hace mucho, pero hizo dos experiencias que están saliendo muy bien, achican mucho el espacio, generan parecido a la orientación norte. Por ahí la orientación norte es la mejor eficiencia, porque obtiene la mejor radiación. La orientación este-oeste, al tener 8 grados de inclinación los paneles, lo que hace es, no gana tanto al mediodía, que es donde más se genera, pero sí lo abre el espacio a la tarde y a la noche, entonces tenemos más generación. Por último, lo que queríamos probar, que no tenía puesto ProInGED, era un seguidor. El seguidor solar lo que va a hacer es obviamente seguirlo sobre un eje, van a estar instalados sobre un eje y va a moverse como se mueva el sol durante todo el día. Cuando abrimos la licitación empezamos a averiguar este tipo de instalaciones, nos era difícil conseguir más chiquitas, del tamaño chiquito que nosotros estamos intentando poner, pero bueno, lo que hicimos fue abrir a que las empresas que van a cotizar por este parque solar traigan una alternativa. Bueno, tenemos la orientación norte, tenemos la este-oeste. Fíjate qué hay en el mercado que nos pueda servir a nosotros para esta investigación, que nos permite comparar con lo normal, o lo más convencional, para decirlo de alguna manera. Y bueno, acá está la cubierta del estacionamiento. Son casi 20 metros que tiene, va a tener una buena cantidad de paneles. La idea es tratar de poner acá un cargador solar para poder generar energía y poder tener también, ir incentivando, entre otras cosas, también la movilidad eléctrica dentro de este edificio. Por último, acá sobre las cubiertas del edificio vamos a tener creo que entre conjuntos son otros 5 kilowatts más o menos que se están sumando de paneles solares arriba del techo, y los 3 colectores solares de termotanques solares, que también van a ayudar al agua caliente sanitaria, pero eso después entre nosotros. Bueno, acá no hablé en ningún momento del bombeo solar. Va a ser un bombeo solar que vamos a tener acá, va a haber una perforación con cisternas y todo, que va a generar el agua, o sea, va a extraer el agua para el edificio después, pero bueno, no lo teníamos dibujado a ningún lado. Pasamos a la parte bioclimática, la parte de eficiencia del edificio. Básicamente, las pautas bioclimáticas, creo que también lo nombraron ustedes hablando, lo principal es la orientación y la ubicación del edificio. ¿Dónde está? Tratemos de ganar todo lo que se pueda, consumir lo menos que se pueda, ubicándolo bien, poniéndolo bien, encontrando el mejor espacio. Después de tener una buena ubicación, pasamos a la conservación de la energía, que es lo que hablaban ellas de la aislación. Tenés que tratar de consumir lo menos posible, guardarte todo el calor que generes adentro, tratar de que cuando haga calor enfriarlo lo más fácil posible, pero sin consumir. Y los otros, los sistemas totales pasivos, que son estos que vienen a acondicionarte el espacio, consumiendo nada o lo menos posible. Que en eso tenemos varios sistemas que instalar. Principalmente la orientación. Yo les mostraba la ubicación del edificio hoy dentro de la Ciudad de La Plata, dentro del predio general. Al tener una planta abierta, totalmente abierta al frente norte, lo que se hizo fue chingó el edificio, está ubicado totalmente al norte de la fachada central. Lo principal está ubicado al norte. Sumado a eso,
todos estos circulitos que ven acá son árboles que están dentro del predio. Todos estos árboles, más que nada estos que están mirando al sur, lo que van a hacer también es proteger al viento. En los momentos fríos, en el invierno, lo que nos va a hacer es proteger de los vientos fríos. Toda esa fachada va a estar casi toda cerrada, entonces no tenemos aperturas. Promueve ventilación cruzada también, por el hecho de estar cruzado así, también permite que el calor fluya. En momentos de calor abrimos las ventanas, fluye, y está encerrado para los vientos fríos. Iluminación natural. De vuelta, como está orientado al norte, el sol va a hacer este movimiento por acá, digamos, de este a oeste, va a pasar por adelante, va a estar todo vidriado en la fachada central, entonces la iluminación natural va a ser lo normal en el edificio. Es poco probable que haya que prender luces, porque ya va a estar todo bien. Y cuando hablamos de control solar, que está escrito acá, lo que hace es esta orientación norte de vuelta, pasa el sol todo el día por el frente del edificio. En invierno, como pasa por abajo, va a estar re lindo, nos da el calorcito, ahora en verano nos morimos, ¿qué hacemos? Entonces se le pone lo que mostraste vos, unas fachadas, unos aleros, que lo que hacen que en el verano, bueno, está sombra abajo, entonces no me da tanto calor. Esa es todo eso ganamos solo con el hecho de orientarlo bien. Directamente, teniendo el espacio y pudiendo orientarlo bien, tenemos todas estas ganancias. Pasamos a la conservación de energía desde el envolvente. Todo el edificio y toda la construcción, acá puse una imagen de un muro específico. Todos los muros envolventes exteriores tienen doble aislación, están trabajados de manera que conserve toda la energía posible dentro del edificio. La idea es, como dice acá, es maximizar el comportamiento del envolvente tratando de consumir lo menos posible y conservar todo lo que podamos adentro. Este es un ejemplo de uno de los cuantos que hay, que no voy a poner todo, pero tenemos muros desde 35 hasta 39 centímetros hasta 20. Los que están todo el exterior es de este tipo de cosas. Pasamos a sistemas pasivos que nosotros tenemos para ayudar a consumir lo menos posible. Principalmente la iluminación natural. Ya habíamos hablado de los aleros y toda la envolvente de vidrio orientada al norte, que está en toda la parte de abajo, digamos, en la planta baja del edificio. En la planta alta hay una estrategia de doble iluminación natural, principalmente por toda la fachada al norte, y después tiene estos pequeños lucernarios, no me acuerdo el nombre, lucarnos, tienen nombres así, que lo que hacen están en el techo y van a tomar la luz del sol. Ven acá, no sé si se ven las flechitas de la distinta incidencia del sol durante todo el día, va recorriendo, entonces nosotros vamos a tener iluminación natural más allá de la que venga desde las ventanas. Y en otra área del edificio va a haber otro tipo de lucernarios distintos que van a estar orientados al sur. Lo que van a hacer es tratar de tomar la luz difusa, que no va a ser directa del sol, pero van a tomar toda la incidencia de esa luz hacia unos talleres que van a tener que ver si por ahí son no los que dan al norte, sino que están en un costadito. Pero cuando pasen las imágenes, lo vamos a tener un poco mejor. Pero bueno, confort lumínico, menos utilización de energía, todas las tecnologías de bajo consumo posibles que tengamos en la posibilidad de sostener. Otros sistemas pasivos, estos ya son un poco más tecnológicos, son desarrollos de distintos centros de investigación que hay en el CONICET y en la provincia de Buenos Aires, que están trabajando con acumulación de calor en distintas formas. Principalmente sobre la fachada norte, que está en la zona del primer piso del edificio, se van a instalar estos muros acumuladores de calor. ¿Qué tienen estos muros acumuladores? Son unas cosas bastante simples, es hormigón, ladrillas de hormigón, cañas de plástico PVC llenos de agua. Estos van a estar orientados al norte. Le va a dar todo el calor del día, van a retener todo ese calor y a través de unas rejillas, digamos, que van de la parte de atrás, uno lo que hace desde adentro del edificio abre las rejillas y entra todo ese calor obtenido por esos ladrillos, lo trae para adentro. En verano, para que no te entre todo el calor, obviamente cerrar la rejilla después, de adentro, y adelante tienen unas persianas que son como estas persianas comunes de casa, cierran, no dan al sol, entonces no te generan más calor. Otro sistema que se va a usar en la planta baja
son colectores solares de aire. Estos son súper simples de hacer, es una caja de madera con una chapa pintada de negro y un vidrio, digamos, del lado de atrás. Esto lo que hace va, obviamente, obtener la irradiación del sol en el vidrio, que va a generar el movimiento de aire dentro del receptáculo que tiene la chapa negra, y va a pasar aire caliente hacia dentro del edificio, que de igual manera, con unas rejillas lo hace entrar. Lo mismo, en verano se cierran con unas persianas simples, comunes, y no hay mayores cascos, para decirlo de alguna manera, no es nada muy tecnológico. Y lo último que tenemos es en la planta alta, son chimeneas solares. ¿Qué le llaman chimeneas solares? Estas son para extracción de calor dentro del edificio para el verano. Hace calor adentro, temperatura a través de unas rejillas que estarían sobre el techo, van a tomar la energía, o sea, el aire caliente, van a pasar por este vidriecito, digamos, que hay acá, que es un vidrio con una chapa negra, lo que hace es calienta más el aire, así por temperatura y menor densidad se eleva más todavía, da el viento a unas rejillas, a los 4 vientos, pasa el viento, se lleva todo el aire caliente y extrae el aire caliente dentro del edificio hacia afuera. Entonces, se aclimata un poco mejor en momentos de verano. Bueno, estos van a estar sobre el techo, sobre la parte de la planta alta. Son lo mismo, simples, son de hormigón y tienen un vidrio acá y una chapa negra. Son construcciones lo más simples y básicas posible, con cosas normales, nada tecnológico, nada muy específico. Después de lo que es eficiencia energética, por ahí nos fuimos ya, bueno, ya tratamos de consumir lo menos posible. Ahora, en el momento que o haga mucho calor o haga mucho frío y haya que prender algo para estar del todo acondicionado, ¿qué se instalaron? Una calefacción, o sea, se va a instalar una calefacción por losa radiante a través de bombas de calor. Es uno de los sistemas más eficientes, no hay que calentar el agua a temperaturas muy altas, solo el calor va a pasar por el suelo, y la refrigeración a través de fan coil tipo cassette, que son los aire acondicionados que están en el techo, que dentro de todo son lo más eficiente dentro de lo que hay posiblemente para acondicionar la temperatura. Sumado a esto, que ya no tiene mucho que ver con la eficiencia energética o con el consumo, con el menor consumo, se pusieron distintos sistemas para consumir menos en momentos especiales, posiblemente. Una recolección de agua de lluvia que se utiliza para el riego de distintas plantas y distintas arboledas que va a haber dentro del edificio. Se va a tomar todo el agua del techo de la planta alta, se va a guardar en unos pequeños tanques que están en la planta baja, y de ahí se llevan hacia las distintas arboledas que va a haber dentro del edificio, por la zona y en el techo verde de la planta de techo. Después va a haber un tratamiento de efluentes, esos de los efluentes normales de cualquier casa. Lo que se va a hacer es un humedal construido que va a dar también un poco de imagen dentro del edificio, que va a quedar por la zona exterior del edificio. Va a tener un humedal construido y después va a un terreno de infiltración que va a estar preparado específicamente para esto. Ese es todo un tratamiento que en realidad tenemos que hacer con un pozo común, digamos, una construcción común en una casa, o podríamos conectarnos a las cloacas de la zona, pero para no hacerlo directamente buscamos una manera especial y más amigable con el ambiente de alguna manera. Y después por el otro lado tenemos un techo verde que va a estar sobre los talleres, sobre la parte esta que no da tanto al norte. Va a ser un techo verde que lo que va a permitir es eso, es bajar un poco la irradiación de calor sobre el techo del edificio, va a absorber la energía de esa, va a tomar también el agua de lluvia, y vamos a gastar menos en acondicionar ese pequeño espacio que por ahí no tiene la mejor orientación, no tiene el mejor lugar, pero dentro de toda la gente que esté trabajando ahí también tenga un confort. Bueno, como último, dentro de también los desarrollos especiales que tiene el edificio, fue la incorporación de distintos materiales dentro de la construcción que son un poco demostrativos también, no va a ser totalmente parte de la construcción, no es que vamos a hacer paredes de ladrillos de hongos, pero sí son demostrativos dentro de lo que se está trabajando
en investigación en la Argentina, porque los centros son de todo el país, y qué materiales nuevos podemos tener y con qué podemos construir una vivienda en esta forma. Bueno, tenemos materiales reciclables y biomateriales. ¿Qué se hizo? O sea, van a hacer convenios con los distintos centros de investigación para que ellos provean de estos pequeños materiales. La idea, como todo, es reutilizar distintos recursos, reducir los residuos, reciclar, aprovechar todo lo que tengamos dando vuelta, y aprovechamiento de estos pequeños residuos agroindustriales o agrícolas. Les voy a mostrar. Vamos a tener ladrillos de plástico PET, ladrillos de botellas comunes, se pican, se hacen ladrillos en base a esto, por ahí no tienen, están parecidos desde la carga portante de un ladrillo común, no es un ladrillo común, pero lo que hacen es, son mucho más aislantes y mucho más livianos. Entonces, para distintas construcciones es posible usar un ladrillo de PET. Otro tipo es la aislación térmica de poliuretano expandido. El poliuretano expandido es residuo por todos lados. Se lo tritura, se lo junta con una placa con un aglutinante cementicio, y se hacen estas pequeñas placas que son aislantes. Son aislantes nuevos que se pueden utilizar en distintas casas, como estos cortitos que tenemos acá en el techo, pero pueden ser de un material reciclado. Por otro lado, también tenemos aislación a través de lana de oveja. La lana de oveja, hay una parte que es la que no es utilizable para lana, que es básicamente la de la panza. Se usa esa misma lana de oveja, se hila y se hace un tramado que sirve para hacer aislación dentro de los edificios, donde se pondría lana de vidrio, donde se pondría otro tipo de aislante. Se puede usar la lana de oveja, que también está trabajando en un centro de investigación. Otra placa también aislante es la de cáscara de maní. Lo mismo, las cáscaras de maní se muelen, se aglutinan, se utilizan como aislante en distintas partes. En este caso, en el edificio lo vamos a usar en una parte también como de aislante acústico. Pero bueno, son pequeños elementos que vamos a poder utilizar y que vamos a poder demostrar para ver si se pueden seguir desarrollando. Otro aglutinante, este es a través de la proteína de la soja, es como la madera común, o la goma esa que se hace. Y es una viruta, pero se hace con proteínas de soja. Directamente con eso lo están trabajando. Y bueno, lo que yo siempre me acuerdo, los ladrillos de hongos son ladrillos hechos a través de micelios de hongos. Se construye, o sea, se pone una viruta en un confinado, se le tira el micelio de hongo, el hongo se lo compone el ladrillo directamente, y es un ladrillo súper liviano, que tiene las características de un ladrillo común, solo que está hecho de hongos. Y nada, bueno, no tiene la misma, digamos, no va a tener el mismo consumo energético que hacer un ladrillo, no se va a hacer tan rápido como hacer ladrillos, fabricar ladrillos, pero bueno, sí tienen las mismas características. Entonces, en ciertas condiciones se puede empezar a utilizar otro tipo de materiales para la transporte. Bueno, les muestro un poco de fotos, ahí ya terminamos de explicar un poco el edificio. Estas son distintos renders que tenemos del edificio, como les mostraba hoy, el parque solar. Acá va a estar el bombeo solar, acá pueden ver mejor el estacionamiento con un techo solar. Esto que no se nota mucho son esos extractores de aire, básicamente que no consumen nada. Las chimeneas solares, acá estarían los otros paneles solares, los muestro de frente. Acá es donde van a estar instalados todos los muros acumuladores de calor, eso de los caños, los que estaban acá. Los otros acumuladores de calor que eran de unas cajas están sobre este lugar. Bueno, acá ven por ahí en la chimenea solar, ahí se ve la chapa negra con el vidrio, que es lo que va a tomar el calor. El techo verde que está sobre la terraza de la parte que no da al norte. Ahí van a estar los luzernarios estos que les decía que están orientados al sur, que van a tomar toda la energía, la luz difusa. Lo que hablábamos del riego que se toma del agua es para todo este tipo de plantas que vamos a instalar, toda la forestación que tienen planificada el proyecto. Una imagen más del estacionamiento. Bueno, entre Muy bien. Muy agradecidos a Diano, Hola y María Elena. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta aquí. Sabemos que todos estamos trabajando y con responsabilidades, así que valoramos muchísimo que se hayan tomado este tiempo.
creemos que este es un tema que tenemos que afrontar. Estamos en plena etapa de transición energética. En nuestro país, teniendo Vaca Muerta, esto está tensionado un poco porque, bueno, hay parece abundancia de la energía de siempre, pero eso no durará en demasiado tiempo. Es una cuestión que uno puede ver en cualquiera de las proyecciones. Y más allá de que hoy económicamente no es rentable en nuestro país invertir en este tipo de tecnologías, es algo que poco a poco habrá que ir conociendo, incorporando, porque es el camino hacia el que está yendo todo el mundo. Así que les agradecemos muchísimo. Van a estar, me parece, solicitados, porque a medida que vayamos avanzando y necesitando profundizar en cada una de estas cuestiones, los vamos a ir llamando. Y bueno, Adriana Pringel, cuando tengan el edificio, nos van a tener que invitar a conocerlo por lo menos. Muchas gracias.